Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la enseñanza de la palabra en este precioso domingo. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59. Voy a leer los versos 1 y 2. Dice así la palabra. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a iniciar con oración. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo en que podemos reunirnos delante de ti, en que podemos escuchar tu bendita palabra. Oramos que en esta hora seas tú mismo enviando a tu Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender y a aplicar esta palabra, que nosotros podamos reflejarnos en ella, aprender de ella y a través de esta palabra alcanzar la preciosa bendición que tienes para nosotros, nuestras familias y nuestra tierra colombiana en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La charla que quiero compartir con la iglesia hoy la he titulado El llamado divino. Estamos como iglesia desde el lunes de esta semana o de la semana anterior en un tiempo de ayuno y de santificación. Sin embargo, todos nosotros debemos entender que el ayuno no se reduce solamente a dejar de participar de algunos alimentos o de todos, etcétera, sino que el ayuno lo que hace es crear un ambiente y traer un deseo espiritual al corazón nuestro. Y lo primero que debe producir ese ambiente y ese deseo es una confesión genuina de nuestros pecados, que debe llevarnos a un arrepentimiento y que el arrepentimiento debe marcar la conversión, o sea, dejar las conductas pasadas y empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, es importante que entendamos cuál es el propósito, qué es lo que estamos haciendo. El propósito de este ayuno este ayuno ha venido como respuesta a la situación social, económica que vive hoy nuestra nación. A pesar de que eso no es ajeno a otras naciones del mundo, es nuevo para nosotros el tiempo de violencia y de escasez, el tiempo en la economía y todo lo que hemos visto en estos días, es nuevo para nosotros en estos días, y eso es lo que ha provocado que la iglesia entre en un tiempo de intercesión más profunda. Nosotros entramos como iglesia en este tiempo desde el mes de noviembre, más o menos, que desde ese tiempo estamos teniendo intercesión diaria y en este tiempo especial de ayuno para poder tener tiempos de confesión, arrepentimiento y conversión. Entonces, el ayuno es una respuesta a la necesidad de nuestra nación. Y en medio de ese ayuno Dios empieza a hablar a la iglesia y empieza a decirnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y justamente en estos versículos que yo leí en Isaías 59 y en otros subsiguientes, Isaías empieza a describir qué son las cosas que están sucediendo. Allí en el verso número 2, dice dos cosas. Lo primero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, que nos hemos separado, apartado de Dios. Muchas veces tal vez usted ha escuchado esa expresión cuando alguna persona dice, siento que Dios está lejos de mi vida. Y esto que está describiendo Isaías es justamente eso. El pueblo se ha apartado. Entonces, por consiguiente, debe estar sintiendo en su corazón que Dios está lejos, que no escucha y por supuesto que no responde, que es lo que dice enseguida el verso 2. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está personificando a Dios como un ser humano y al estar lejos, Él no puede escuchar y al no poder escuchar, tampoco puede responder nuestras oraciones. Sigue hablando en el verso 9 de algunas de las cosas que estaban sucediendo en el Israel de aquella época.
Por esto se alejó de nosotros la justicia, dice el verso 9, 59:9. Se alejó de nosotros la justicia, significa que vino entonces sobre la sociedad de esa época la injusticia. A veces nosotros estamos buscando, y bueno, la sociedad lo hace, todo el mundo está buscando las causas de la situación que está viviendo nuestra nación, y bueno, puede encontrar las causas en la injusticia, en la corrupción, bueno, una serie de elementos que no quiero analizar hoy, pero la iglesia debe ir a las escrituras a buscar el origen de los problemas que está viviendo, a buscar la solución y a buscar la bendición. Justamente por eso es que estamos en este tiempo de ayuno, no solamente para clamar a Dios, por supuesto que lo estamos haciendo y no ha sido desde hoy, sino desde aprovechando la pandemia. Ahora tenemos intercesión diaria y justamente en este tiempo, no solamente de lunes a viernes, sino todos los días de lunes a domingo. Entonces, no podemos nosotros estar mirando, buscando las causas físicas. Por supuesto que estos problemas tienen causas reales, sociales, humanas, políticas, físicas de nuestra época y de épocas anteriores. Pero lo que hace la iglesia también es buscar la razón espiritual. Isaías está escribiendo las consecuencias y ahorita vamos a hablar de cuál es la razón espiritual. Sigue diciendo el verso 9 de Isaías 59, no nos alcanzó la rectitud, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Sigue hablando de lo mismo, sigue hablando de que ha venido como un tiempo de tinieblas, que el pueblo esperaba que viniera la bendición, la luz, y lo que ha venido es la maldición y la oscuridad. Verso 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Verso 11. Gruñimos como osos todos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay, salvación y se alejó de nosotros. Más adelante en el verso 14 de ese mismo capítulo dice, el derecho se retiró. ¿Qué significa? A la ley, al derecho, a lo justo, a lo honesto. Se retiró significa también que cuando se alejan las cosas buenas, se acercan las cosas negativas. Entonces lo torcido se había hecho presente y dueño de la sociedad. La justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, la misma figura. Si la verdad se ha detenido y está lejos, lo que está viviendo el pueblo de Israel y la sociedad de aquel entonces es la mentira, el engaño está viviendo en la oscuridad. Y el que se apartó del mal, sigue diciendo el verso 15, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea que los valores se invirtieron. El que se apartó del mal y del pecado fue juzgado por esa sociedad y fue llevado a la prisión. En la época de Jesús, que fue posterior a Isaías, en la antigua Roma, la crueldad era vista como una cualidad y la misericordia, la benevolencia era vista como una debilidad. Los valores se habían invertido. Que no nos asombre esto, porque es justamente lo que vemos en la sociedad de hoy. Una inversión completa en los valores morales, en los principios, en la ética y también, por supuesto, en los valores espirituales. Esta fue como el versículo que Dios trajo a mi mente cuando estaba orando por la palabra esta semana. Y he estado leyendo todo el Antiguo Testamento y esta semana me correspondió terminar. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y allí en Malaquías el Señor le hace una serie de reclamos a la sociedad del tiempo de este profeta que vivió 400 años antes de Jesús. Así de que el problema está siendo planteado con Isaías, 700 años de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. El problema está encontrando unas causas específicas 400 años antes del nacimiento de Jesús, y esta situación la estamos aplicando a nuestras vidas y a la situación personal, familiar y social que vivimos en el día de hoy. Porque como usted puede ver, esto ni es algo nuevo,
ni es de una u otra sociedad, sino que hace parte de la naturaleza y del corazón del hombre. Así de que si el problema, o por lo menos la raíz primera y principal del problema del hombre está en su relación con Dios, que se ha roto a causa del pecado, entonces es justamente allí donde nosotros debemos ir y buscar la solución. No es una solución social, por supuesto que deben venir soluciones sociales, debe venir la justicia, debe venir, las leyes que realmente ayuden a nuestra nación, pero el principio es espiritual. Recuerde que todo lo que nosotros vemos en la tierra tiene un principio espiritual en el reino de los cielos. Entonces, estamos entrando a ese mundo espiritual y tratando de abrir nuestros ojos por medio de la palabra para describir las causas. Malaquías nombra muchas, sin embargo, me voy a reducir a 3 de ellas para que nosotros dentro de este ayuno y nuestra oración personal y colectiva como iglesia estemos analizando, ¿esto en qué me afecta a mí? ¿Esto está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que mi confesión esté muy bien dirigida y yo pueda responder a la palabra que Dios trae para nosotros hoy? En realidad son más de 600 mandamientos que podríamos infringir, pero el Señor en Malaquías lo reduce a unos y yo me voy a referir a 3 de ellos. El primero está en Malaquías capítulo 1 verso 2. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este primer punto he decidido llamarlo amor a medias. ¿Qué es lo que está pasando? El primer reclamo que Dios le hace a la nación de Israel a través del profeta Malaquías es que Él les está diciendo: yo los escogí a ustedes, yo los amé a ustedes, a Jacob y a su descendencia, que es la nación de Israel, y el Israel espiritual es la iglesia hoy en día, o sea, nosotros somos los escogidos. Entonces Dios le está diciendo a la nación y a nosotros, a Israel y a la iglesia, que Él nos amó de una manera especial y que como consecuencia de ese amor nos apartó para Él, pero al parecer el amor que Él esperaba como correspondencia a esa elección no está siendo de la calidad y de la cantidad que Él espera. Seguramente sí hay amor. No está diciendo, no, ustedes dejaron de amarme y ya se olvidaron de mí, sino que sí hay amor, pero la calidad de ese amor ha ido bajando, se ha desteñido el color intenso de ese amor, si lo tuviera. El tono alto de ese amor ha bajado y casi ya no es perceptible al oído. Estoy utilizando algunas figuras para describirlo. La fuerza enérgica que debía haber en algún principio parece que ha bajado y ahora en vez de fuerza hay debilidad. Se ha perdido el enamoramiento, se ha perdido el primer amor, se ha perdido la intensidad, se ha perdido ese amor emocional, sentimental, del corazón profundo que hacía en algún tiempo que Israel y la iglesia hoy tuviera con Dios esos momentos de intimidad, desear a su presencia, amar a su casa, disfrutar de las reuniones y de poderle servir a Él. Y en algún momento del proceso de amor con Dios y al ir el amor decreciendo, entonces las cosas empezaron a rutinizarse y ya no hay la misma pasión, ya no hay el mismo gozo, ya no hay el mismo apasionamiento por Dios y por su obra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque, en principio nosotros los descuidamos, empezando a poner nuestro interés en otras cosas. En otras cosas, por ejemplo, como la situación, las noticias, como la escasez que puede usted estar viviendo, como un empleo que de pronto no tiene o una situación en casa, una enfermedad. Todas estas circunstancias externas parece que empiezan a robarnos el tiempo y el amor empieza a decrecer, empieza a debilitarse.
En el libro de Mateo, capítulo 2, verso 37, la Biblia dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este no es solamente el primer, sino el más grande mandamiento. Este no es el primero de los 10 mandamientos. El primero de los 10 mandamientos está consignado en el libro del Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo verso 20. Éxodo capítulo 20, en donde dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y lo complementa diciendo, no te harás imágenes de mí, de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los servirás. Estas dos cosas son el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero aquí Jesús en Mateo 22, 37, que es un mandamiento que viene de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. O sea, Jesús lo está tomando del Antiguo Testamento y lo está repitiendo. El gran mandamiento, o sea, la base sobre la cual cumplimos toda la ley, es el mandamiento del amor. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, este es el gran mandamiento. Eso es lo que significa amar a Dios. Le quiero leer algo que encontré en un comentario. Amar a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que lo hace feliz a Él. Amar a Dios. De allí que sea el primer y más grande mandamiento para nosotros los creyentes. Para nosotros la tarea fundamental y la búsqueda continua debe ser avivar el amor hacia Dios. Por ello, amar a Dios se refiere a hacer su voluntad, fundamentar nuestros deseos y actos en sus mandamientos y palabra, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, dedicar nuestras vidas para adorarle y servirle, esperando alegrar y bendecir su corazón, su reino y su trono. Me imagino que tendrá que ver otra vez esta charla para recapitular lo que he leído, pero básicamente es una entrega, es un deseo enorme por agradarlo, Señor. Cuánto deseo estar en tu presencia. David en alguno de los salmos lo dice, el anhelo por la casa de Dios. Cuánto deseo estar delante de tus atrios, presentarme delante de ti. Y eso es el resultado de un hombre que le está hablando a su amado y le está diciendo cuánta falta le hace su presencia y cuánto desea estar en ese lugar de su presencia. Entonces, es muy importante que nosotros hoy revisemos la calidad de nuestro amor. Cuando el amor se enfría, entonces el amor que nosotros estamos dejando de darle a Dios, en este caso, empezamos a entregárselo a otras cosas. Cambiamos nuestras prioridades. Nuestra mente se enfoca en otras cosas. Pero yo creo que este es el tiempo de avivar ese amor, porque Dios nos está reclamando, ámame más, ámame profundamente, ámame como la primera vez, ámame como siempre me amaste. Tal vez usted recuerda en Apocalipsis 2, cuando el Señor le da el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor, has dejado de amarme apasionadamente, ya no soy el número uno en tu mente, en tu corazón, en tu boca, en tus palabras, ya tus canciones no solamente se dirigen a mí, ya no solamente oras a mí, ya no pasas tanto tiempo como pasabas antes conmigo, ya no te apasiona tanto mi palabra, mi casa, las reuniones. Cuando eso empieza a suceder, la calidad del amor ha bajado, viene el reclamo de Dios y la iglesia responde diciéndole, Señor, quiero apasionarme, enamórame otra vez, quiero volver a disfrutar de tu palabra, leer tu carta de amor todos los días, la palabra, estar en tu casa, o sea, en su presencia, porque no nos estamos reuniendo físicamente, pero lo podemos hacer a través de nuestro espíritu, encontrarnos con el Espíritu de Dios. Es ese amor apasionado que les puede estar haciendo falta a nuestra relación. Enamórate otra vez del Señor y hazlo el centro, el principio y lo más importante de tu vida. Lo segundo que Malaquías llama la atención a la sociedad de aquel entonces y a nosotros está en el capítulo 1, verso 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor,
¿dónde está mi temor? Dice Dios de los ejércitos. A vosotros que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, responde el Señor, en que pensáis que la mesa de Dios es despreciable. Verso 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o si le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. El segundo reclamo que el Señor le está haciendo a su pueblo es acerca de la calidad de las cosas que le está ofreciendo, de la calidad de las cosas que le está presentando como ofrenda. El sentido obvio de lo que está hablando la palabra, o sea, voy a analizar el sentido obvio y el sentido amplio, ¿sí?, de lo que está diciendo Malaquías. El sentido obvio se refiere a lo que damos a Dios, o sea, a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Y yo creo que este es un tiempo, a pesar de la escasez o la situación económica que se ha presentado, las normas de Dios que tienen que ver con este tema no han cesado, ni han cambiado, ni se han detenido, ni están en pausa, ni está Dios esperando que suceda algo especial para retomar la palabra y que tenga otra vez validez. Lo que tiene que ver con el tema de presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor siempre está en su palabra y es de cumplimiento universal y permanente. Ahora, esto lo habla más ampliamente el Señor en el capítulo 3, donde habla que aparece el versículo más famoso del libro de Malaquías, que es Malaquías 3, 8 y 9, acerca del tema de los diezmos. Pero a lo que me quiero referir es cómo está la iglesia frente a lo que le está presentando a Dios. Ahora, no solamente es dar, usted ya entiende eso, sino que debe ser dar y debe ser con agradecimiento, debe ser con la intención de agradar a Dios, debe ser con la esperanza de que venga la provisión, la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de hermanos aquí de la iglesia en nuestra ciudad y dicen, yo tenía una gran necesidad y lo que hice fue presentar una ofrenda? Y yo digo, han entendido, no, porque a veces uno dice, yo no doy porque es que no tengo. Pero parece, según lo que la Biblia dice, si usted analiza Malaquías capítulo 3 desde los versos 1 hasta el verso 11, parece que no es no doy porque no tengo, sino no tengo porque no doy. Es al revés. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos que el principio bíblico de Dios para la bendición se encuentra en que podamos ser fieles con lo que Él ha establecido. Si nosotros no estamos obedeciendo un mandamiento, no podemos esperar que Dios cumpla la parte de su pacto. Si nosotros estamos desobedeciendo, no podemos esperar que Dios cumpla sus promesas en X o Y área de nuestras vidas. En este caso, en el área económica. El sentido amplio de lo que Malaquías expresa acerca de lo que el pueblo, los sacerdotes estaban haciendo, lo que estaban haciendo era que iban al altar y al presentar una ofrenda, que eran generalmente animales, al presentar una oveja o una cabra, presentaban la oveja o la cabrita que estaba coja, que estaba enferma o a punto de morir. Entonces quien la presentaba no había ido, como lo hizo Abel, a sus rebaños a escoger lo mejor, lo más gordo de ellas, sino dijo, antes de que esa ovejita se muera, corra y llévenla y preséntenla en el templo como una ofrenda nuestra. Ya que se va a morir, de todas maneras regalémosla. Pero eso le desagradó a Dios. Eso le desagradó porque sintió que el pueblo le estaba dando lo que sobraba y lo que ya no le servía. También le dice al pueblo, vaya y preséntelo a su gobernante, a su príncipe, a ver si él le va a dar las gracias y se va a agradar de usted. Seguramente el príncipe, el gobernante, al ver eso se habría sentido ofendido y despreciado, pues eso es lo que hay en el corazón de Dios. Y el sentido amplio es que Dios está reclamando acerca de todo lo que nosotros le damos a Él. Nosotros le damos a Él tiempo, le damos oraciones, servicio, básicamente esas cosas. Le damos
nuestras mejores palabras, ¿sí? Que fue el punto primero, pero parece que ahora el pueblo le estaba presentando ya lo que le sobraba. Había tenido cierto desinterés, había perdido de su mente el valor de lo que es dar a Dios y de darle lo mejor con la mejor intención, con el mejor principio y para lograr los mejores objetivos. Y entonces ahora estaba dándole lo que le sobraba. Supongamos en el tema de la oración, entonces ya no escogían el mejor tiempo, el tiempo en que estaban más despejados, sino que ahora escogían el último tiempo y si les alcanzaba lo hacían. Y si no, Señor, tengo sueño, estoy cansado, muy cierto tal vez, he trabajado todo el día y ya tú puedes entender eso, no puedo orar. El pueblo estaba dejando para ofrecerle a Dios lo que ya no servía, lo que tenía poco valor. Lo mismo sucedía con sus oraciones. Ya no escogían las mejores palabras, el mejor sitio de la casa para orar, sino que ahora lo hacían descuidadamente. En cualquier momento salían y mientras les tocaba caminar por causa de un cierre, aplicando un poco lo que está sucediendo, que no había transporte ese día. Entonces mientras voy de aquí al trabajo o a hacer la diligencia, ahí voy orando. Entonces Dios se estaba dando cuenta que lo que el pueblo le presenta no es lo mejor. En el caso del servicio, tal vez una persona que hace una visita, una célula, ya no disfrutaba, ya no anhelaba hacerlo, sino que se había vuelto una carga y tal vez incluso había momentos en que buscaba cómo no cumplir esa responsabilidad con una buena excusa. Dios estaba herido por eso, lastimado, no se sentía honrado. Por eso le dice al pueblo, no soy yo Dios, ¿dónde está mi honra? No soy yo el Señor, ¿dónde está mi honor? Mi exaltación, si yo soy Dios, si soy tu Dios, entonces hónrame como al Señor, como al Rey. Y compara las situaciones con lo que podía suceder con el príncipe. No ofrezca a Dios lo más barato. David entendió eso y lo describe, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 22. Dice así, Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí los bueyes, los trillos, los yugos, la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Verso 24. El rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos, sacrificios, ofrendas, servicios, oraciones que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces escúcheme algo. David ha hecho un censo, es lo que habla 2 de Samuel 24. Ha hecho un censo, esto le desagrada a Dios, viene la mortandad sobre el pueblo, pero en algún momento David está orando y ve el ángel del Señor con su espada desnuda para atacar a Jerusalén, pero en ese momento Dios lo detiene y David es movido a ir a ese lugar donde ha visto el ángel y resulta ser una finca, un lugar, una parcela, un lote de un hombre llamado Araúna Jebuseo. Entonces David le dice, quiero comprar este lugar. Y entonces Araúna, cuando ve que es el rey, quiere honrar al rey. Y entonces Araúna le dice, mi señor, tome el lote, tome los bueyes, la madera, haga el sacrificio y todo es suyo. Yo se lo doy al rey. Fíjense cómo es el corazón de este hombre que ha querido honrar a un hombre, que es David, el rey. Sin embargo, David dice, no, yo no se lo voy a recibir a usted gratis, sino que yo quiero pagar a él, porque es lo que yo voy a ofrecer no es para mí, sino es para el Dios del cielo. Y lo que yo le ofrezco a Dios debe tener un valor, no solamente un valor que se mide en pesos, sino un valor que representa un esfuerzo y un sacrificio. Tal vez usted, para presentar un servicio, una oración, un ayuno, hacer una célula, una visita, una invitación a la iglesia, servir a Dios, tiene que hacer un esfuerzo especial en un horario especial, con palabras que a veces a usted no le salen muy bien. Pero eso es justamente lo que Dios valora de lo que nosotros le presentamos. El esfuerzo y el sacrificio con que nosotros lo hacemos. No es lo mismo que tú te levantes a orar a las 8 o 9 de la mañana, estoy poniendo un ejemplo, a que tú permitas que el Espíritu Santo te despierte 3, 4 de la mañana a orar.
puede ser la misma oración, las mismas palabras, el mismo tiempo, pero no es lo mismo. Hay una, la segunda, que tiene ese ingrediente de sacrificio, de esfuerzo, que demuestra ese deseo inmenso de agradar a Dios. David lo hizo así, David lo entendió así. Y escúchame esto, David compró ese lugar y allí edificó una pequeña carpa y más tarde, unos años después, su hijo Salomón construiría en ese lugar el templo que nosotros conocemos como el templo de Salomón, y sería ese lugar un lugar de adoración. Cuando tú puedes presentar a Dios un servicio, puedes ofrecer a Él algo con esfuerzo y sacrificio, Dios se agrada tanto que eso produce un resultado permanente en tu vida y en la sociedad. Entonces, qué importante eso. Termina diciendo Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, el que teniendo tiempo, cualidades, capacidades, promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor, Dios de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Eso, el segundo punto. El tercer punto, el tercer reclamo, sobre el cual la iglesia debe revisar su propia vida, mirar, tener un tiempo de arrepentimiento, confesión, para que cese todo lo que describe Isaías 59, la oscuridad, las tinieblas, la injusticia y todo lo que vemos en la sociedad moderna y lo que ha pasado en estos días en nuestra amada Colombia, las muertes de nuestros jóvenes que lamentamos tanto, las luchas entre hermanos, unos con uniforme y otros sin uniforme, pero que somos hermanos, venimos de las mismas raíces, hablamos el mismo idioma, comemos las mismas comidas, disfrutamos de la misma idiosincrasia, la misma cultura. Ese lamentable hecho, la iglesia debe darse cuenta que además de que tiene unas raíces sociales, por supuesto, tiene una raíz espiritual y la iglesia puede intervenir en eso, cambiar en la esfera espiritual y hacer que la mano de Dios se mueva en favor de nuestra nación, cambiando el corazón de nuestro, trayendo reconciliación, trayendo justicia, trayendo prosperidad para todas las personas. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué es que vamos a hacer esto. El tercer reclamo que quiero mencionar, que le hace Malaquías a la sociedad de entonces y que Dios coloca en nosotros es este. Malaquías 2:14 dice: pero diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Verso 16. Porque Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Unos 40 o 50 años antes, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que vinieron a restaurar el templo y el muro de Jerusalén, ellos habían tenido tiempos de confesión, porque la obra se había paralizado, no podían avanzar, el pueblo ya no tenía el mismo determinación e impulso. Y entonces estos dos líderes políticos y espirituales inmediatamente se vuelven a Dios, que es lo que hace la iglesia, se vuelven a Dios y le dicen: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y si usted nota, en Esdras 9 y Nehemías 9 aparece la misma oración de Esdras, que es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote buscando la bendición de Dios y que desaparezca la situación social de esa época, él está orando y confesando los pecados. Pero usted, que es un estudioso juicioso de las Escrituras, podrá notar que el único pecado que Esdras confiesa en estos dos libros, y el cual Malaquías está llamando la atención al Israel de esta época y a la iglesia de hoy, es el pecado de la infidelidad conyugal. Eso es de lo que está hablando. Todo esto de lo que nos está mencionando el Señor es qué es lo que está pasando en nuestros matrimonios. La gente se casa sin pensar y se divorcia sin pensar, se separa.
tienen hijos o no tienen hijos, rompe la relación, sin entender que el matrimonio es un pacto, que es una relación de pacto, que es la relación más profunda y más sagrada que Dios ha establecido con el hombre. De hecho, nosotros nos relacionamos con Dios a través del pacto de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, ellos se casaban, se divorciaban con cualquier persona y el voto matrimonial ya lo tenían en nada. Y les era fácil darle carta de repudio, decir ya con esta mujer ya me aburrí, ya no me cae bien, no está bonita, está viejita, está arrugadita, ya no me gustó, hay otra más bonita que me llama la atención, tome su carta y váyase. Parece que tenían en poco y habían menospreciado el matrimonio. Y no es de sorprender, nuestra sociedad actual es eso también. Las personas se casan y se descasan, por así llamarlo, de la manera más sencilla, como ponerse o quitarse una camisa, un saco. No hay como ese respeto profundo por el pacto, por el matrimonio, porque está Dios presente, por esos votos y pactos que han hecho en el altar delante de la sociedad, de la iglesia y de Dios. No hay como ese alto concepto porque esto es de manera permanente feliz hasta que la muerte nos separe, para que sea una unidad y para crear hijos para Dios. Cuando el pacto matrimonial se rompe, porque aquí en los versículos que acabé de leer, en el verso número 1, en el verso 15 dice, no hizo Dios el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué hizo uno? O sea, ¿por qué una sola persona? ¿Por qué uno para uno? ¿Por qué solamente dos? ¿Por qué no uno y tres? Un hombre y 4 mujeres y 5 y 8. ¿Por qué? Porque si en Dios había abundancia de espíritu. Y aquí está la respuesta, porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando nosotros respetamos la relación de pacto matrimonial, podemos levantar una generación que sean temerosos a Dios. Cuando esa relación se rompe, nosotros ya no engendramos hijos para bendición, sino hijos rebeldes, hijos que no van a tener temor en sus corazones, en la mayoría de los casos. Gracias a Dios no siempre es así. Entonces, no podemos estar faltando a nuestro esposo, a nuestra esposa, con infidelidad, con engaño, con traición, con desenamoramiento, con desamor, con falta de palabras, con falta de detalles, con falta de cuidar el amor. Nosotros debemos hoy volver nuestros ojos a una relación de enamoramiento profundo, una relación cercana, a una amistad estrecha, a una compinchería profunda, que es lo que se debe convertir nuestro matrimonio. Y lo digo en el mejor sentido que pueda tener esta palabra. No podemos dejar que nuestra relación se vuelva una rutina, como en el punto 1 que traté, que se vuelva algo del día a día, sin que haya en nosotros ese apasionamiento continuo. El Señor, y quiero terminar haciendo mención a Mateo 5:27, palabras de Jesús hablando del tema. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El verso 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor Jesús no está yendo solamente al mandamiento de no adulterar que está contenido en la ley de Moisés, sino que Él está yendo un poco más allá al decir que cualquiera que mire a una mujer para desearla y tener imaginaciones, ilusiones en su mente y en su corazón, ya adulteró con ella, o sea, violó el mandamiento. Lo que Jesús está diciendo es, no solamente cumpla con el mandamiento de llevar el mercadito, de estar ahí todos los días, de ser fiel a su esposa, eso es lo básico, lo inicial, lo primero, sino que ahora vaya un poco más en ese mandamiento y haga de su hogar un pedazo del cielo. Que esa mujer que Dios le ha entregado sea dichosa con usted, con sus palabras, con sus acciones, con su compañía, su presencia, sus risas, que ese matrimonio se convierta en el lugar donde puedan florecer hijos que sean de bendición, que por supuesto son de bendición, pero que esa bendición aumente y sea trasladada del ámbito familiar a esta sociedad que necesita estos jóvenes benditos de Dios, que traigan paz, que traigan gozo, restauración, pero que tengan temor de Dios en sus corazones. Una generación de bendición. ¿Cómo está tu relación de pareja? Hoy es tiempo de revisar eso. ¿Cómo está tu matrimonio?
¿Cómo están tus pensamientos frente a tu esposa? Es tiempo de interiorizar el llamado de Dios, arrepentirnos y buscar que las consecuencias del pecado sean quitadas de Colombia y venga ese tiempo de paz y prosperidad que anhelamos y por el cual estamos ayunando y orando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu bendita palabra. Damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Oramos que en esta hora nosotros como iglesia podamos entender, podamos aplicar, vivir esta bendita palabra, podamos entrar en medio de nuestro ayuno de 10 días, entrar en tiempo, Señor, de confesión y arrepentimiento genuino y podamos convertirnos, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno delante de tu presencia. Que hoy se despierte en nosotros ese amor profundo. Que hoy se despierte en nosotros el enamoramiento por ti, por tu casa, por tu palabra, por servirte, por orar. Señor, apaciónanos otra vez. Y si usted no había sentido eso, pídale al Señor, Señor, lléname de ese fuego, de ese deseo por ti y por tu casa. Señor Dios Todopoderoso, que nosotros hoy miremos qué es lo que te estamos dando, tanto en diezmos y ofrendas, como en todo lo demás que nosotros damos en la casa de Dios, servicio, tiempo, trabajo, oraciones, que nosotros siempre te demos lo mejor, porque tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, que mereces lo mejor. Y que hoy, Señor, podamos revisar nuestra relación matrimonial y que nuestra relación de pareja sea restaurada, bendita, para que creemos familias fuertes, estables, y que eso cambie, bendiga y restaure nuestra preciosa Colombia en estos tiempos que lo necesita. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, quiero decirle que el ayuno lo iniciamos el lunes pasado y lo terminamos este miércoles. El miércoles a las 8 de la noche le invito a que se conecte por estos mismos medios. Vamos a tener una reunión general. Estoy orando a Dios para que me dé una palabra de orientación para ese momento la iglesia, lo que estamos viviendo. Y por supuesto, quiero que participemos de la Santa Cena, sellando este tiempo de oración, de ayuno. No significa que vamos a dejar de orar y ayunar. Significa que termina este ciclo y ya Dios nos guiará de ahí en adelante. Así es que le invito a que esté orando, a que entre a nuestras intercesiones, a que tome un turno, a que haga el ayuno y nos vemos el miércoles. Cierro con oración. Si usted hoy nos acompaña por primera vez o está viendo este video a través del Facebook y lo hace por primera vez, le invito a que hoy dé el primer paso en la restauración de su relación con Dios y de la bendición que Él promete. Y ese primer paso es recibir a Jesús en su corazón. Cierre sus ojos, coloque su mano derecha sobre su corazón y ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, en este día, yo reconozco que he pecado y he hecho mal delante de ti. Hoy me arrepiento. Hoy reconozco que necesito tu perdón. Señor Jesús, hoy abro mi mente, mi corazón y mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador personal. Señor, guíame, llévame de tu mano, séllame con tu Espíritu y escribe mi nombre en tu libro eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría reunirnos. Dios los bendiga grandemente. Recuerden las actividades de esta semana. Nos vemos el miércoles. Prepara tu corazón. La bendición está a la puerta. Dios los bendiga a todos.